parte del ciclo de conferencias de Noches de la Cultura China de la Universidad de Costa Rica, Mm, que tiene un alcance a varios países de Latinoamérica, Asia misma. De sí. hecho, entre mañana y el lunes les estaremos compartiendo un poco los datos Mm, de movimiento de la conferencia por las diferentes sí. redes. El número de alcance de personas, países y cosas así, para ver un poco el impacto que va a tener, medir un Muy poco. bien. Muchas gracias. Entonces, ¿empezamos o esperamos Si unos gusta, minutitos más? si gusta, me puede compartir su presentación para que la vea cómo se despliega. Mm, mm, qué buen teléfono. No sé si se puede ver. Sí se puede ver Sí, la correcto. presentación. Ok. Aquí se puede ver bien. Yo la veo. ¿Cómo la ve usted, Ricardo? Perfectamente, Mm, ok, Muy bien. ya tenemos 22 participantes por el y momento. sí, sí. Entonces, Si gusta, eh, entonces yo me espero hasta que ustedes me indiquen. mm, No, de hecho, para lo que es la grabación y poderla subir a las diferentes redes sociales, incluyendo el canal de YouTube, más bien, Rodrigo, vos me decís cuando ya estás proyectando el cartel promocional y yo inicio con la presentación del señor Shu. mm. Ok, un momento. Vos me indicas, cuando ya está listo el cartel proyectado, yo presento. Es que el cartel ya está proyectado, digamos. ¿Ok? Aquí está, vamos a ver. Está proyectado. Ok, Vos me decís cuando empiezo. sí, un momento. Aquí estoy recibiendo a otros estudiantes, entonces ya te digo. Ok, como es una transmisión en Facebook, lo que va a suceder es que va a haber como un retraso de unos 40 segundos. Entonces, en Facebook sí se va a ver todo lo que estamos haciendo acá y yo también lo puedo monitorear aquí también, ¿verdad? Pero ustedes no, ustedes solamente se van a ver como si estuvieran todos en Zoom. Mm. Entonces, voy a iniciar la transmisión en este momento y en unos 5 segundos. ¿En qué cuenta está transmitiendo en vivo? En la cuenta del Instituto Confucio de la UCR. Ok, perfecto. Mm, ok, ok. Mm. Rodrigo, tal vez solo me das una indicación. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Noches de la Cultura China. Mi nombre es Ricardo Martínez Esquivel, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica. El ciclo de conferencias Noches de la Cultura China es organizado por el Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica. En esta tarde, en colaboración con la Embajada de China en Costa Rica y las unidades académicas de la Universidad de Costa Rica, sede regional del Pacífico y Escuela de Lenguas Modernas, tendremos la conferencia El Mundo Chino, Xinjiang de hoy y su historia,
a cargo del consejero, el señor Xu Tiefei, subjefe de la Embajada de China en Costa Rica. Señor Xu, bienvenido a la Universidad de Costa Rica. Pero antes de darle la palabra, les recuerdo que esta transmisión se está dando por el canal, por el Facebook Live del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica y en las próximas horas estará almacenado en el canal de YouTube del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica. Por ambos espacios, tanto como el Zoom en el que estamos trabajando en estos momentos, serán al final de la charla. Bienvenidas sus preguntas. Señor Xu, bienvenido a la Universidad de Costa Rica. Ahora sí. Buenas noches, estimados profesor Ricardo Martínez, profesor Rodrigo Martínez, profesores, maestros y estudiantes de diferentes lugares, tanto de Costa Rica y también de la región. Es un gran honor para mí de recibir esta propuesta y la invitación de compartir un pedacito de nuestra cultura, nuestra historia y la realidad política de China. Hoy el tema de esta noche de cultura china es sobre la región autónoma de Xinjiang. No sé, los participantes de este encuentro han escuchado o conocen algo sobre Xinjiang. Yo empiezo de los básicos, datos básicos de este lugar. La región autónoma uigur de Xinjiang se encuentra en el noroeste de China, con una superficie total de 1.660.000 kilómetros cuadrados, o sea, unos más de 30 Costa Rica. Esto abarca una sexta parte de todo el territorio terrestre de China. La región autónoma es una división administrativa a nivel como provincia. Entonces, Xinjiang es la provincia más extensa de China. Cuenta con una población de más de 26 millones de habitantes. Y la distancia, para que tenga una idea, la distancia en línea recta desde la capital de China, Beijing, a la capital o la ciudad cabecera de esta región, que se llama Urumqi, tiene unos 2.500 kilómetros, con un tiempo de vuelo de aproximadamente de 4 horas. Urumqi es una palabra mongol que significa hermosos pastizales o hermosos prados. Esta vasta tierra es muy rica en minerales, cereales, frutas y algodón. De hecho, las reservas probadas de 12 tipos de minerales, incluidos el petróleo y asfalto natural, ocupan el primer lugar a nivel nacional. Y el potencial técnico explotable de energía solar y eólica se sitúa en el primer y segundo lugar de China, respectivamente. Asimismo, la producción de algodón representa el 92% del total nacional, lo que convierte a la región en una auténtica tesorería de recursos. Xinjiang también comparte fronteras con 8 países. Entre ellos están Mongolia, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán e India. Y la famosa ruta de la seda conectaba aquí a la antigua China con el mundo, convirtiendo a la región en un punto de encuentro de múltiples civilizaciones. Xinjiang ha sido parte inalienable del territorio chino desde la antigüedad. En los años 138 a.C. y 119 a.C., un enviado que se llama Zhang Qian de la dinastía Han de Oeste viajó 2 veces a esta región
donde está actualmente Xinjiang, inaugurando los lazos formales entre la región central de China y Xinjiang. Y en el año 60 a.C., la misma dinastía Han de Oeste unificó estas regiones y estableció el protectorado de dicha región como institución político y militar para su administración, lo que marcó el inicio de la jurisdicción administrativa de China sobre Xinjiang. A lo largo de las dinastías subsiguientes, Xinjiang siempre ha estado bajo la jurisdicción del gobierno central. En 1949, cuando se fundó la República Popular China, Xinjiang fue liberada pacíficamente. Y 6 años después, o sea, en 1955, se estableció la región autónoma uigur de Xinjiang. Es decir, desde el siglo I antes de Cristo, la región de Xinjiang han formado parte oficialmente del mapa de China, siendo un hogar común donde conviven más de 10 grupos étnicos, incluidos los uigures, kazajos, Han, mongoles y hui, entre otros. En cuanto hablamos de la región autónoma uigur de Xinjiang, es indispensable mencionar el sistema de autonomía étnica regional. Esta es uno de los sistemas políticos fundamentales de China, cuya primera práctica se dio en 1947 con la fundación del Gobierno Autónomo de Mongolia Interior. Echamos una mirada a la Constitución de la República Popular China. En el artículo 4 del capítulo 1, ahí se señala: todos los grupos étnicos de la República Popular China son iguales. El Estado o el gobierno protege los derechos e intereses legítimos de los grupos étnicos minoritarios y mantiene y desarrolla una relación de igualdad, unidad, asistencia mutua y armonía entre todos los grupos étnicos. Se prohíbe la discriminación y la opresión de cualquier grupo étnico. Se prohíbe todo acto que menoscaba la unidad de grupos étnicos o instigue su secesión. Eh, la autonomía regional se practica en las zonas en las que las minorías étnicas viven en comunidad concentrada. En esas zonas se establecen órganos autónomos para el ejercicio del derecho. Por ejemplo, los pueblos de todos los grupos étnicos tienen libertad para utilizar y desarrollar sus propios idiomas y escritura, así como preservar o reformar sus propias costumbres y tradiciones. Si uno ve el billete oficial de China, se llama renminbi, ahí se indica en 5 idiomas, entre ellos es Weibo. Yo creo que es un caso muy especial a nivel mundial. Y bajo este sistema, o sea, el sistema de autonomía étnica regional, China ha establecido 5 regiones autónomas de minoría étnica. Entre ellos está Xinjiang, con el mismo estatus administrativo que una provincia. O sea, en China tenemos 34 provincias, regiones, autónomos y municipales centrales. Xinjiang es una de las 34.
Y también tenemos 55 grupos étnicos minoritarios. Entre los 55, 44 han establecido zonas autónomas. La población de minorías étnicas que practican la autonomía regional representa el 71 del total de la población minoritaria. Y la superficie de las zonas de autonomía étnica abarca aproximadamente el 64 del territorio nacional. Y solamente el Xinjiang ocupa sexta parte del territorio eh, completo. Estas zonas gozan a amplios derechos de autonomía, tales como la promulgación de reglamentos y normas específicos, la implementación flexible de resoluciones de órganos estatales superiores, el uso de su propia lengua y escritura, y la formación de funcionarios de su propia etnia. Por eso los cargos de presidente de la región autónoma, el gobernador o gobernadora de la prefectura autónoma, el jefe o jefa del distrito autónomo, son ocupados por ciudadanos del grupo étnico que ejercen la autonomía regional. Y aquí tengo más datos que reflejan los progresos y desarrollo ha conseguido por Xinjiang en los 70 años de la fundación de la región autónoma uigur de Xinjiang. Por ejemplo, en el ámbito económico, en 2024, el PIB regional superó los 270.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de 203 veces respecto a 1955. Y la longitud de las carreteras pasó de menos de 10.000 kilómetros a 230.000 kilómetros hasta ahora. Y el ferrocarril, que partió de cero, alcanzó una longitud total de 9.000 kilómetros en 2025. Y las rutas aéreas de tanto de pasajeros como de carga, aumentaron de 2 líneas a 611. Actualmente, Xinjiang cuenta con 28 aeropuertos, porque imagínense en un territorio tan amplio. Así que se situó en el primer lugar a nivel nacional. Y en cuanto al bienestar, en estos 70 años, la demografía de Xinjiang ha experimentado cambios notables. La población total pasó de 5 millones, o sea, como más o menos como Costa Rica, a 26 millones, multiplicándose más de 4 veces. Y en particular, la población de grupos étnicos minoritarios creció de 4 millones en 1953 a 14, a casi 15 millones en 2020. Y la esperanza de vida por medio aumentó de unos 30 años a 77 años. O sea, cuando se fundó la República Popular China en 1949, la esperanza de vida promedio a nivel nacional es 35 años y actualmente tenemos 78 más o menos. Y las instituciones sanitarias pasaron de 54 a casi 20.000 en 2024 y a finales de 2019 un total acumulado de 2.920.000 personas habían salido de la pobreza en toda la región. Y en el sector industrial, Xinjiang es una de las 7 principales provincias proveedoras de cereales del país.
En 2024, la producción de cereales alcanzó los 23 millones de toneladas, ocupando el primer lugar nacional. Y la tasa de mecanización agrícola llegó al 90%. Es 15 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Y en 2024, Xinjiang recibió más de 300 millones de visitas turísticas, que es un lugar hermosísimo, de las cuales eh, alrededor de 27 millones fueron viajeros internacionales. Y todas las 34 ciudades fronterizas cuenta ya con cobertura de 5G o red de fibra óptica de gigabit. La tasa de acceso a 4G en las aldeas administrativas es 100%. Y la de 5G ya ha llegado 90%. Esto ha reducido drásticamente la brecha digital con el interior del país. Mientras en cuanto en la educación, en 1955 había solo 450.000 estudiantes matriculados. Y en 2024 esta cifra ascendió a 6 millones. Eh, las instituciones de educación superior pasaron de 2 a 69, con 680.000 estudiantes matriculados. Esto significa un aumento de 136 veces respecto a 1955. Y todos los datos he sacado de libros blancos sobre Xinjiang. Y por lo siguiente, quisiera eh, compartir una historia, mm, porque es un lugar pacífico, pero también con muchos disturbios. Eh, Voy a detallar un poco, porque debido a múltiples factores históricos, geográficos y culturales, Xinjiang ha sido tradicionalmente una región donde conviven diversas etnias y religiones y por supuesto llena también de conflictos. Luego yo hemos preparado un video de unos 10 minutos. Yo creo que al final podemos verlo conjuntamente. Pero antes de esto quisiera utilizar los datos para seguir esta conferencia. Y a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, separatistas fanáticos y extremistas religiosos, tanto dentro como fuera de las fronteras, utilizaron las teorías del llamado panturquismo y panislamismo para afirmar falsamente que los uigures eran los únicos dueños de Xinjiang y que el Islam era la única religión de los grupos étnicos de la región. Incitaron a todos los pueblos de habla túrquica y fe islámica a unirse para formar un estado teocrático y establecer el llamado Turquestán Oriental. Negaron la historia de la construcción conjunta de la gran patria por parte de todas las etnias de China y clamaron por oponerse a cualquier etnia que no sea la turca y exterminar a los infieles o paganos. Y desde el principio del siglo XX hasta finales de la década de 1940, las fuerzas del llamado Turquestán Oriental, con el objetivo de dividir y controlar Xinjiang,
y establecer el llamado Estado del Turquestán Oriental. Promovieron desenfrenadamente el terrorismo violento y planearon una serie de actividades separatistas. A principios de la década 1950, estos elementos provocaron múltiples disturbios en Xinjiang. A finales de los 70 y principios de los 80, el extremismo religioso penetró aún más en la región. Desde la década de 1990 y especialmente tras los atentados 9/11 de Estados Unidos, bajo la influencia de los cambios en la situación internacional y la propagación global del terrorismo y el extremismo, las fuerzas del llamado Turquestán Oriental dentro y fuera de China reforzaron su convivencia y amenazando con establecer el Turquestán Oriental mediante yihad o la Guerra Santa. Entre 1990 y 2016, los habitantes de todas las etnias de Xinjiang sufrieron profundamente los estragos de las fuerzas separatistas étnicas por las fuerzas extremistas religiosas y las fuerzas terroristas violentas, conocidos como tres fuerzas del mal. Según estadísticas no completas, estas fuerzas organizaron y ejecutaron miles de casos de delitos violentos en Xinjiang, incluyendo explosiones, asesinatos, envenenamientos e incendios provocados, causando una gran cantidad de víctimas inocentes, la muerte de cientos de policías en el cumplimiento del deber y pérdidas materiales incalculables, violando gravemente el derecho de la vida, a la propiedad y a la libertad de creencia religiosa de todos los grupos étnicos. Y uno de los incidentes más graves se llama incidente del 5 de julio, que es lo más grave desde la fundación de la República Popular China. En el 30 de junio de 2009, elementos terroristas del llamado Congreso Mundial Uigur se reunieron en Urumqi, o sea, la ciudad cabecera de Xinjiang, para planear disturbios ilegales, proponiendo responder a los llamamientos desde el extranjero para actuar, causar un gran impacto y atraer la atención internacional. Y tras una cuidadosa planificación, en la noche del 5 de julio del mismo año, miles de alborotadores se dispersaron por varias zonas del centro de Urumqi, dedicándose frenéticamente a golpear, destruir, saquear y quemar, asesinando a civiles inocentes. El resultado fue más de 1.700 heridos y 197 muertos, además de destrucción de numerosos vehículos y comercios y tiendas. Y según las investigaciones, se comprobó que este fue un incidente de violencia criminal instigado por el Congreso Mundial Uigur y otras organizaciones del llamado Turquestán Oriental, encabezados por Revilla Kadir, con el objetivo final de dividir China e inducir a las masas al odio y la confrontación étnica. Y la organización terrorista, el llamado Congreso Mundial Uigur, eh, ha sido una organización que ha recibido
y está recibiendo apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia, o sea, NED de los Estados Unidos, desde su creación. A partir del 12 de octubre de 2009, los acusados del incidente de 5 de julio fueron juzgados sucesivamente y 40 de ellos fueron sentenciados. Y para combatir eficazmente a las tres fuerzas del mal y el terrorismo, China promulgó la ley antiterrorista en 2015. Desde 2017, hasta hoy día, no se han producido ni un solo ataque terrorista en Xinjiang. Y este incidente de 5 de julio atrajo una gran atención de los medios extranjeros y a pesar de que el gobierno chino mantiene sus puertas abiertas, ciertos medios occidentales siguen ignorando los hechos al tiempo que actúan como portavoces de los separatistas de Xinjiang. Algunos medios incluso utilizan deliberadamente textos e imágenes que distorsionan la realidad, difundiendo rumores sobre supuestos campos de concentración, de reeducación y también el trabajo forzoso. Hacia 2019, medios estadounidenses y británicos como la BBC, el VOA, La Voz de América y el New York Times eh, eh, propagaron la idea de que el gobierno chino había encerrado por la fuerza a 1 millón de uigures de Xinjiang en campos de concentración, obligándolos a trabajar de alta intensidad como la recolección manual de algodón y la confección de textiles sin pago alguno o con remuneraciones muy mínimas. En realidad, no existe campos de reeducación en Xinjiang. Sí, lo que hemos establecido fueron que se llama Centro de Educación y Formación Profesional. Y los alumnos de estos centros eran personas que habían sido instigadas, coaccionadas o inducidas a practicar, a participar en actividades terroristas o extremistas, o personas involucradas en actividades relacionadas con el terrorismo. Estos centros son escuelas de carácter desradicalizador sin diferencia esencial con la corrección comunitaria de Estados Unidos o los centros de desradicalización en Francia, y cumple con los principios y el espíritu de la estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo y otras resoluciones antiterroristas. Y también hemos invitado centenares de diplomáticos acreditados en Beijing y medios internacionales, incluido la BBC, a visitar en Xinjiang. Y también los periodistas de BBC se reunieron con los alumnos y los entrevistaron. Y estos centros ofrecen gratuitamente formación centralizada, aprendizaje en régimen de internado y cultivo práctico. Y otorgan certificados cuando finalizan los alumnos que superan las evaluaciones de habilidades y facilitando su búsqueda de empleo o ayudándoles a conseguir los empleos a través de los departamentos pertinentes. Los centros también proporcionan comida halal y se permite realizar o practicar en
actividades religiosas por su cuenta durante sus vacaciones. Los esfuerzos de China fueron altamente también elogiados en una resolución en la 46ª sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica. Y sobre el afirmación de trabajo forzoso, basándose en esta manipulación de opinión pública, algunas instituciones legislativas y administrativas occidentales, como el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, aprobaron resoluciones para restringir las exportaciones de productos agrícolas de calidad y manufacturas de Xinjiang bajo el pretexto como trabajo forzoso. Así que sancionando a empresas y funcionarios chinos e incluso manipulando organismos internacionales como la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para interferir en los asuntos internos de China. Pero a fondo y en realidad ellos aprobaron esas resoluciones injustas solamente por el interés, porque la productividad y el nivel de producción de algodón de muy alto nivel de Xinjiang es muy competitivo con Estados Unidos y también algunos países occidentales. Eh, en el caso más representativo es el de algodón de Xinjiang entre 2020 y 2021, cuando estábamos en la pandemia. El grupo de expertos anti-China, que se llama Austrian Strategic Policy Institute, publicó en 2020 un informe titulado eh, Uigures en venta. De hecho, las imágenes satelitales de los supuestos campos de concentración en dicho informe correspondían a una fábrica de ropa ordinaria, donde los trabajadores em, podían entrar y salir libremente, pero que fue calumniada como centro de detención solo por tener eh, una, una caseta de seguridad y muros perimetrales. En septiembre de 2020, la Cámara de Representantes de Estados Unidos utilizó este informe como excusa para aprobar la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, prohibiendo la importación de todos o parte de los productos fabricados en la región de Xinjiang, interfiriendo groseramente en los asuntos internos de China. Pero, ¿qué es el trabajo forzoso? Eh, Veamos el convenio sobre el trabajo eh, forzoso de la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Ellos lo definen como así: todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Esto significa trabajo forzoso, pero al contrario, los ciudadanos chinos, de acuerdo con la ley de trabajo, la ley de contratos laborales y otras normativas, ellos firman contratos de trabajo con los empleadores sobre la base de los principios de igualdad, voluntad y consenso, recibiendo la remuneración correspondiente, o sea, según la ley. Y los trabajadores de todas las etnias en Xinjiang eligen su profesión según su propia voluntad.
y no sufren discriminación alguna por motivo de etnia, género o creencia religioso. En la temporada de recolección de algodón, un agricultor puede ganar alrededor de $1,500 en menos de 2 meses. Y los trabajadores de todas las partes compiten por ir, por lo que no hay necesidad alguna de coerción. Y además, como mencioné anteriormente, em, el nivel de mecanización agrícola en Xinjiang es muy alto o superior que el nivel promedio de China. Entonces, trabajo forzoso, no sé qué significa. Tal vez esto significa que los chinos están forzando a las máquinas a trabajar. No sé. Eh, Recientemente, eh, sí, recientemente hay una supuesta activista de derechos humanos uigur y también es la presidenta del comité ejecutivo de la organización extremista Congreso Mundial Uigur, que se llama Rushan Abbas, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, proyectó la película In Search of My Sister, en español significa En búsqueda de mi hermana. Ellos proyectó esta película en la Universidad Veritas de Costa Rica y también organizó un seminario eh, en dicha institución, en un seminario en conversatorio en UCR, difundiendo mentiras por donde quiera. Y la hermana de Abbas se llama Gulshan Abbas. Es una terrorista que fue sentenciada legalmente por las autoridades judiciales chinas por participar en una organización terrorista, por ayudar en actividades terroristas y reunir multitudes para alterar el orden social. Y su supuesta desaparición es una total mentira. Rusan Abbas se disfraza de víctima para calumniar y desprestigiar a China en diferentes lugares, cuando en realidad está engañando al público que desconocen la verdad para ganar simpatía. Y esperamos que los amigos de Costa Rica mantengan alerta y no se deje engañar por estas mentiras y no den oportunidades al terrorismo. Eh, para finalizar, quisiera decir que Xinjiang es un hermoso hogar donde conviven y se desarrollan y prosperan múltiples etnias de China. Los logros de construcción de los últimos 70 años demuestran que solamente la estabilidad puede atraer más desarrollo y fortalecer la unidad. Como el eje vital de la antigua ruta de seda, Xinjiang de hoy se ha convertido en una puerta importante que conecta entre Asia y Europa y es un corredor de integración cultural y un polo de crecimiento y vitalidad económica. Espero que esta presentación les pueda ayudar a comprender y conocer mejor la región autónoma uigur de Xinjiang de una manera más completa y esperamos que en el futuro más amigos costarricenses que echan una visita a Xinjiang para hacer turismo o negocios allá. Muchas gracias y esperamos y pedimos 10 minutos más para ver un video.
Disculpe, señor Shu, no se escucha nada. ¿Ah? No, ahora sí. A ver, No se escucha nada del video. vamos a ver, espera un momentito. Sí, sí, tal vez es problema del sistema. A ver. Pero sí puede ver el video. Sí, señor, se ve perfectamente, pero no se escucha nada. Y sí, a ver, vamos a... A ver. ¿Ahora? Ahora sí se escucha. No, señor. A ver. ¿Y ahora sí se puede? Perfectamente. Gracias. Oh, entonces vamos a retroceder un poquito porque recién iniciamos. Una vida bucólica a los pies de las montañas Tian Shan, una zona conocida por su idílica belleza. Es el hogar de alrededor de 50 grupos étnicos y diversas religiones. Esta es Xinjiang, la región más occidental de China. Desde tiempos antiguos ha sido punto de encuentro de varias culturas. Su nombre, que significa nueva frontera, se refleja de muchas formas. La protección de la tradición en medio del proceso de modernización. Şu koz yaşlı yaşıgın emezmi şu hava erkin pervaz qatqan kepteydik mi yaşıgındık mı buldunuz bir şey yaşsa. La determinación de China a erradicar la pobreza. Var can baksa, aşı can bakta iş bu. Momentito, parece que ocurrió otro fallo. No te preocupes. Tenemos tiempo. El proyecto. Eso pues sí, eso pues sí, va.
El arduo camino hacia la educación para todos, que significa nueva frontera, se refleja de muchas formas. La protección de la tradición en medio del proceso de modernización. Bizning shu ko'z yoshli yashiqinimizmi shu avval erkin parvoz qilayotgan kaptaydik va yashagandek bo'ldimizmi shu yoshsa. La determinación de China a erradicar la pobreza. Var jambaqlar, shu jambaqqa ish bor. Yerden de çarpıdı şoğlu tutmadı. Ayakta biz ya yerde yokamaygan dedim de. El arduo camino hacia la educación para todos. 我希望在越偏远的地方，他们都能够享受到最优质的教育资源。 Los lazos económicos a lo largo de la nueva ruta de la seda. 希望呢，通过这几年的努力，把我们最好的酒呢，也卖到国外去。 Xinjiang es también la frontera donde se libra la lucha de China contra el extremismo y el terrorismo. Según estadísticas inconclusas, entre 1990 y 2016, miles de ataques terroristas se lanzaron en Xinjiang, los cuales mataron a un alto número de personas inocentes y a cientos de oficiales de la policía. Pero la mayoría de los casos no se habían hecho públicos anteriormente a raíz de las preocupaciones de seguridad del gobierno. De hecho, los terroristas han atacado en todo Xinjiang y más allá. Entre algunos de los incidentes más graves figuran el ataque terrorista de 1997 en Jining, que dejó 7 víctimas mortales y 198 heridos. Los disturbios de 2009 en Urumqi, que mataron a 197 personas e hirieron a más de 1.700. Y el ataque de 2013 en Serikbuya, que se cobró 15 fallecidos y 2 heridos. La policía ha sacado a la luz más evidencias sobre los disturbios registrados en Urumqi en 2009. Los expertos afirman que los factores en la violencia son complicados y que han dejado heridas en diferentes grupos étnicos. 我作为一个宗教界的人士，我认为这个事情是有阴谋的，有这么一个策划的，对我们伊斯兰教是无关的，对我们民族也是无关的这么一个大规模的一个暴恐案件。无论用哪一个标准来衡量，那么2009年的7·5事件呢，依然是典型的大规模的恐怖袭击事件。 Algunos países occidentales difundieron la idea de que los disturbios de 2009 en Urumqi habían sido choques étnicos y represión. Sin embargo, expertos chinos argumentan que esto es ilógico, considerando los ataques del 11 de septiembre. La interpretación contraria a China demuestra los dobles estándares adoptados por algunos países. What happened in 2009 definitely was not isolated because the whole world was caught in a grip of terrorism, especially following the attack on neighboring Afghanistan by the Soviet Union, and in order to counter that, the Americans they invited Muslims from all over the world, imbibed in them the spirit of jihad. Expertos chinos consideran que el incidente del 5 de julio reforzó el apoyo terrorista internacional en Xinjiang. Asimismo, dio pie a una expansión de este tipo de ataques, y no solo en Xinjiang. En este vídeo de seguridad aparecen terroristas de Xinjiang que, armados con cuchillos, atacan a viajeros en la estación de trenes de Kunming, en la provincia suroccidental china de Yunnan, en marzo de 2014. Mataron a 31 personas e hirieron a más de 140. 一路挨着看就出来走上看，跑在底下，跑在那个出站口底下那个包然后跑转来，那就这么长的刀子拿着走，拿着。 En las sociedades modernas, las mayores aglomeraciones se encuentran en los centros de transporte. El objetivo es provocar el mayor número posible de víctimas y generar pánico para alcanzar fines políticos. 2 meses después del incidente en Kunming, 5 terroristas se abalanzaron en sus vehículos contra los compradores que visitaban un mercado matutino en Urumqi, la capital regional de Xinjiang, para después detonar explosivos.
mataron a 39 personas e hirieron a otras 94. 精酿三角旗子是黑色那个是啥？咱就是车子那种越野车，是越野车。我早上就打的啊，就是他这样子直的就这样往过冲嘛，最后紧跟着后面一辆车也是这样直的往前冲去。哎呦，我说不好，出事了，出事了！紧接着我就掉头往回跑，就听见爆炸声，砰砰爆炸声。后面又跟了一辆车，哦，人直接跟了，把一个老爷子给飞起来了，太可怕了。 参谋长，快离远点！这是油箱子在着火，马上快爆炸了，快离远点！快，2个油箱都在着火。En 2014, en julio, tuvo lugar un tercer ataque en el distrito de Yarkand, el cual dejó varios fallecidos y heridos. El conductor de un camión escondió a su esposa en el asiento trasero. Ella tuvo suerte y pudo escapar, pero él no. 你说还有人吗？里面有没有人？还有没有人了？你们一共几个人？Mayli hanzu bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, er ayol bo'lsin, kichik bo'lsin, hammani o'ltirgan bu endi. Endi bo'lg'achqa buni bizmi chin qalbimizni qarshi turamiz buni. Qo'llamaymiz bu ishni. Bunda inson qalbidan chiqqan terrorchini qo'llamaymiz. La seguridad ha estado en alerta máxima fuera de la región, especialmente después de los ataques perpetrados por terroristas de Xinjiang en la plaza de Tiananmen en 2013 y en la estación de trenes de Kunming en 2014. Las aterradoras imágenes y el alarmante número de crímenes violentos ponen de relieve la gravedad de la situación de seguridad en la frontera occidental de China. La impredecibilidad de los ataques crea un estado mental en el que se arraiga el pánico. Y eso es exactamente lo que ocurrió el 14 de marzo de 2015 en el centro de Urumqi. Haifa 不是有75嘛那个嘛，75那个事嘛，就是有那个乌鲁木齐不是有那个有好多人有那个阴影嘛。电梯是下着，人都从反着往上爬着跑。我们在3楼不知道怎么回事，那人就哗啦，有些人鞋子掉了呀，那整个这个乱七八糟的。不停的都往外跑，但是对我们的意识就是别人跑我们就跑，也不知道发生啥。 La investigación determinó que un altercado generó pánico entre algunos transeúntes, lo que dio paso a una estampida. Este no fue un incidente aislado. Los disturbios en Xinjiang despertaron suma atención tanto en China como entre la comunidad internacional. A medida que continuaba la violencia, el gobierno intensificó el control. Pero dejó claro que la lucha contra el terrorismo no estaba dirigida contra ninguna región, grupo étnico o religión en específico. Gracias por su paciencia y disculpe una vez más por los problemitas del documental. Muchísimas gracias, señor Xu, por el conversatorio y por el tema que has traído a colación. Definitivamente es un tema que tiene muchas aristas. Es bastante controversial al día de hoy, pero también una de las razones principales por las cuales es controversial es porque se trata de un tema sobre el cual de este lado del mundo sufrimos de la desinformación. Es poca la información que nos llega y a veces muy sesgada y por lo general politizada. Señor Xu, si no tiene nada más que agregar, si estás de acuerdo, podemos abrir una pequeña sesión de preguntas. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Quien quiera hacer una pregunta, por favor, lo hacemos mediante el emoji de levantar la mano. Y mientras la formulan, ya me llegaron 2 preguntas que llegan desde las redes sociales, desde el Facebook Live. Y voy a leértelas mientras los estudiantes formulan sus preguntas.
Me ha llegado la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales áreas de desarrollo de Xinjiang y cuáles son sus similitudes con las de Costa Rica? Y juntan a esa pregunta, ¿qué espacios de cooperación tiene o tendría Xinjiang con Costa Rica? Doctor, ¿usted puede repetir la primera pregunta? Claro, con mucho gusto. La primera pregunta es, ¿cuáles son las principales áreas de desarrollo de Xinjiang? Y si estas tienen similitudes con Costa Rica o con las áreas de desarrollo de Costa Rica. Okay. Y la misma persona agregó la siguiente pregunta: ¿qué espacios de cooperación tiene o podría tener Xinjiang con Costa Rica? Ok. Eh, bueno, como he mencionado, Xinjiang es una zona muy rica en los minerales, ¿no? Entonces hay gran potencial de los petróleos, los otros minerales. Entonces, sus principales economías son la energía y también como una zona tan extensa que ocupa sexta parte de todo el territorio chino y también con una suficiente el sol. Entonces ahí es un gran centro de producción, sobre todo producción agrícola, los trigos, algodón, sobre todo uva, es muy famosa y otras frutas. Además, también hay textiles debido a la producción de algodón y y también los comercios transfronterizos, porque tiene frontera con 8 países centroasiáticos. En cuanto a con Costa Rica, no veo una cooperación directa, pero sí yo creo que por lo menos el turismo, damos bienvenidos a más amigos costarricenses a conocer la pura vida de China allá en Xinjiang, que es totalmente diferente porque es una zona tan lejana, incluso para los chinos, es un lugar muy conocido turísticamente. Y otro sector yo creo que podemos cooperar son la energía renovable, como he mencionado, tiene un potencial de la energía limpia como solar y eólico que ocupa el primer lugar de China. Y aquí yo también hemos visto en Costa Rica está iniciando la instalación de los paneles solares y aquí también Costa Rica cuenta con muy favorables condiciones climáticos, con el viento, con la cercanía a los mares, ¿no? Y pienso que podemos cooperar en el sector de energía limpia como paneles solares o eólicos. Eh, y otros temas como la telecomunicación, como una región tan extensa de 1.660.000 kilómetros cuadrados, pero en casi todos los ciudades fronterizos esta región ya está conectada con 5G o de óptica, fibra de óptica de Big Byte. Eh, y también, ¿no? En este sector yo veo posibilidad y otro sector como los cooperaciones de educación profesional también. Pero en este campo ya hay otras provincias de China, ya han empezado los contactos
con instituciones como INA y también la embajada. Estamos coordinando, contactando con diferentes colegios profesionales de Costa Rica que ya tenemos ciertas bases de cooperación. Gracias. Gracias ¿Me a usted, escucha? señor ¿Me Shu. escucha? Sí. Gracias. Por el momento van 3 preguntas, si Mm, está bien por usted. La mm, primera es del compañero Stuart Madrigal, que se encuentra en sí. el Zoom. Entonces, Stuart, por favor, adelante. Aquí. Stuart, ¿escuchas? eh, Bueno, puede que tenga algún problema de conexión. Ha levantado también su mano Carlos Ovares. Carlos, por favor. Buenas tardes, primeramente. Quería preguntar, ¿sí se me escucha? sí, sí. Adelante. Quería preguntar qué estrategias ha implementado China para prevenir el extremismo en Xinjiang sin afectar el desarrollo social y económico de las comunidades locales. Y también quería hacer una segunda pregunta, que es que qué medidas se están tomando para preservar la cultura y las tradiciones de este lugar dentro del desarrollo moderno de Xinjiang. Mm, Ok, el gobierno chino y también, ¿no?, todo el pueblo chino apreciamos mucho la seguridad, como he explicado, ¿no?, la historia de Xinjiang, sobre todo los casos terroristas, y apreciamos aún más contar con un entorno seguro. Y ahí con la implementación de la ley antiterrorista promulgada en 2015, sí hemos forzado mucho las medidas de seguridad allá. Por eso, a partir de este año, en 2016 hasta hoy día, ha pasado 9 años, no han registrado ningún caso terrorista en China. Por eso se ve que eh, el logro es notable. Y también los vemos en los últimos 9 o 10 años, se han registrado un alto crecimiento de economía, y no solamente en Xinjiang, sino también en todo el país. Esto se debe principalmente, yo creo que, a una situación segura. Allá en China, uno puede salir a las 12, a la 1, a las 2 de la madrugada, sin tener ningún miedo. Y últimamente yo he recibido una delegación encabezada por un vicegobernador provincial, ¿no? Otra provincia, que también es un alto funcionario de la provincia, y también se encarga de los temas de seguridad. Él me comentó, esta provincia tiene más de 60 millones de habitantes, pero los casos de homicidio se registró eh, en el año pasado fue 130. O sea, 130 casos de homicidio de una provincia con más de 60 millones de habitantes. Y podemos calcularlo, qué porcentaje es. Y todos los casos, los dueños, que cometió estos crímenes, todos fue capturados por la policía. Ni un caso sin capturar el dueño del crimen. Eh, eh, por eso también yo creo que los inversionistas aprecian este entorno de seguridad. Por eso más y más empresas transnacionales vienen a China y a hacer inversión. Y en cuanto mantener, ¿no?, cómo preservar la cultura em, y los idiomas, eso se dice muy claramente en la Constitución de China, y también las leyes específicas que los gobiernos autónomos
los gobiernos de diferentes niveles autónomos eh, pueden utilizar, tienen el derecho de utilizar su propio idioma, y también el gobierno em, protege o incentiva de que en estas zonas como Xinjiang, generalmente en las escuelas se dan enseñanzas en dos idiomas, en los idiomas locales y también el mandarín, que es un idioma nacional, como idioma oficial de China. Así que los graduados que dominan ambos idiomas tienen más oportunidades de encontrar un trabajo. Estos derechos garantizados también se reflejan en otros aspectos. Por ejemplo, el billete oficial de China que yo he mencionado, ¿no? Se indica en 5 idiomas, pero estos idiomas son de los grupos étnicos minoritarios, como uigur de Xinjiang, como tibetano de Tíbet, como mongol de la Mongolia, y hay otra más. Y también cuando en el examen más importante para los estudiantes chinos es el examen de ingreso a las universidades. En caso de los estudiantes de, de etnia de Han, que es mayoría, ellos no tienen ningún privilegio, mientras un estudiante de la etnia minoría como Uigur o como otras, ellos tienen privilegios. O sea, si uno consigue una nota de 300 puntos, y el gobierno le agrega 30, 20 o 50 adicional a usted para competir con los estudiantes de Han. Em, y otros más, cuando se aplicó la política un hijo para una familia, que por supuesto ya no funciona, ya no es, ya ahora el gobierno eh, da incentivos a los jóvenes que dan más hijos, pero en los años cuando se aplicó esta política, los grupos étnicos, ellos pueden tener dos, tres, cuatro o más, como quieran. O sea, para mantener la población de ellos. Por eso, en mi documento, también que hemos visto, o sea, en los 70 años, la población general de Xinjiang ha crecido, o sea, cuadruplicado, y los habitantes de grupos étnicos minorías también ha registrado un crecimiento notable de 4 millones en 1953 a 14, casi 15 millones en 2020. Así los datos dicen y comprueban. Gracias. Gracias, señor Shu. Tiene la mano levantada la estudiante Carolina Rivera. Adelante, Carolina, por favor. Adelante. Carolina, no se te escucha. Mientras Carolina resuelve su problema de audio, la compañera Mariel Romero nos ha escrito por el chat, ya que tiene un problema de garganta y no puede hablar. Ella, señor Shu, pregunta lo siguiente: ¿cómo se llegó al punto de que se generaran estos actos terroristas? ¿Cuál fue el punto de partida? ¿El gobierno chino ha logrado encontrar a los responsables? ¿Qué podrías explicar un poco más qué se está buscando detrás de estos actos violentos? Y finalmente, ¿se han detenido los actos terroristas o continúan?
mm, como, como he dicho, ¿no? Xinjiang, también ustedes han visto el video, está una parte más oeste de China que tiene un limítrofe con tantos países. Históricamente es un lugar donde conviven eh, diferentes religiones, diferentes grupos étnicos y diferentes culturas. Y generalmente en las provincias lejanas o límites con otros países son más subdesarrollados o no tienen una economía tan pujante como la parte costera. Y ahí la pobreza también genera o incentiva los actos violentos con tantos intercambios de personal, ¿no? Que cruzan las fronteras. Y también hay terrorismo importados en exterior. Y, es, y sobre todo después o sea, del acto violento de terrorismo 9/11, estas fuerzas separatistas y extremistas dentro y fuera de China le consideraron y utilizaron a Xinjiang como un lugar idóneo de hacer estas planificaciones terroristas con el motivo de construir un estado de Turquestán oriental, ¿no? Y llamamos, hay tres fuerzas de mal, que es la fuerza de separatismo, la fuerza de extremismo y la fuerza de terrorismo. Eh, yo creo que estos son tres fuerzas, son los motivos o fuerzas principales de los casos violentos y terroristas allá en China. Y de cierto modo, yo creo que logrado, por lo menos en los últimos casi 10 años, ¿no? No se han registrado ningún acto violento y terrorista. Y hacemos todos los esfuerzos para mantener un ambiente pacífico, estable, de toda la sociedad, porque es un bienestar de todo el pueblo. Y el terrorismo es un enemigo común de toda la humanidad y tenemos que hacer todos los esfuerzos para combatirlos. Muchas gracias, señor Xu. Tenemos dos preguntas más ¿Mm? y tal vez podamos tener, sí, estas dos, tal vez una tercera. ¿Mm? Carolina, a ver si escuchamos ya tu audio. Hola, Hola, Perfectamente, hola. Carolina, adelante. listo. Gracias, disculpen. Em, ¿Cuál sería la importancia geopolítica de Xinjiang para, para China en términos de la iniciativa de la franja y de la ruta? ¿Y cómo esto influye en la forma en la que se gestiona la región en general? ¿Mm? Ok. Xinjiang es muy importante, no solamente por los ricos recursos naturales, y también es una cuna de civilización de la nación china, donde convive tantos grupos étnicos. Y además por la ubicación geográfica, que está justamente en la parte centro-Asia. Y es digamos, es la puerta principal que conecta entre China con la Asia Central, Asia Oeste y también con Europa. Y antiguamente es una zona núcleo de la franja y de la ruta que tiene o comparten la frontera con 8 países. Por eso es la ruta terrestre que conecta de
de China con Europa, de Asia con Europa. En la historia también, ¿no? Funcionó esta ruta de franja y la ruta, o sea, sin Xinjiang, no podemos promover sistemáticamente la franja y la ruta. Y ahora está funcionando el tren que conecta directamente desde las ciudades principales, ciudades en la costera o la parte más este de China, cruzando casi toda la China, cruzando Xinjiang para llegar a Madrid, a Alemania, o sea, los cargamentos. Eso eh, o sea, es como la vena principal, ¿no? Que conecta de China con Europa. Y también allá hay muchos pozos de petróleo y también está instalado muchos, ¿cómo se llama? Las líneas, tubos para transmitir la gas el gas natural de los países centroasiáticos para China, para suministrar la necesidad de China y por eso también es un punto estratégico para sostener la seguridad energética de China. Eh, bueno, no sé si está contenta de mi respuesta. Creo que sí, creo que has sido Sí, muy claro sobre el rol de Xinjiang en la ruta. Perdón, Carolina, adelante. Es que no te vi. sí, muchísimas gracias. Todo claro. Mm. Y yo Tenemos, también veo, hay una pregunta por escrita, ¿no? De la chat sobre el cambio de trabajo. Ahora que más 90 de algodón lo generan máquinas, ni duda, ¿qué pasó con toda la gente que vivía? ¿Qué pasó con toda la gente que vivía de eso? Acerca de viajar ahí, si yo quisiera irme a Xinjiang, ver sobre los centros donde enseñan leyes de idioma, estos cursos son obligados para toda la gente que pueda elegir y no seguir con su vida tradicional. Ok. Eh, bueno, en la cosecha de algodón, o sea, como aquí en la América Latina y Estados Unidos, ¿no? Hay muchos inmigrantes que participan en estos trabajos. Yo creo que son similares, trabajos similares. Son trabajos muy atractivos, de hecho. Son bien pagados. Por eso, no solamente los campesinos o agricultores, ¿no? de Xinjiang quieren participar, sino también los trabajadores de provincias vecinos también quieren ir a cosechar. Pero allá sí tiene un nivel muy alto de mecanización y sobre todo los campos donde cultiva el algodón es inmenso, inmenso. Si uno cosecha manualmente, no puede, es demasiado caro. Eh, eh, por eso no tiene sentido, o sea, el trabajo forzoso. Además, el viaje a Xinjiang como turista, ¿no? es libre. Uno puede ingresar a Xinjiang y circular libremente. Usted puede diseñar su propia ruta y forma del transporte y también dónde va a alojarse. Eh, no hay restricción, ¿no? Eh, pero es un lugar muy lejano. 4 horas de avión de Beijing para allá. Entonces, no todo el mundo puede ir, aunque tenemos mucho interés, el ganas de visitar. Pero yo, personalmente, yo tampoco tengo la oportunidad. Eh, ¿Qué más? En los centros donde se enseñan leyes, idiomas, esos cursos son obligatorios. Eh,
no sé qué cursos son, pero sí son los centros de formación profesional. El motivo es para desradicar la mentalidad de terrorista. Mientras tanto, también enseñarles las habilidades necesarias. Son básicos, ¿no? El idioma y también otras habilidades laborales para que una vez que termine la capacitación en estos centros, cuando salgan, pueden encontrar, buscar un mejor trabajo. Sí. Gracias, señor Xu. De hecho, yo tuve la oportunidad cuando viví en China de estar en Xinjiang Mm. 6, 8 semanas y fue de las Oh, experiencias más bonitas que tuve y es de mis lugares favoritos de China, sin duda sí, alguna. La experiencia sí. gastronómica sin palabras. Tengo Tenemos envidia a usted. y por mi barba me confundían como si yo fuera un yogur. Ah, Me llegaban sí. a hablar en yogur y bueno, yo no entendí nada, obviamente. Sí. Tenemos una última pregunta del Estivali Pérez y creo que con ella estaremos cerrando. Estivali, adelante, por favor. Buenas. Mi pregunta iba un poquito más enfocada como a saber cómo se encuentra la relación con los otros países. O sea, se sabe que, como mencionaste en la presentación, Mm. China em, ha aportado económicamente y así a que la situación mejore y que la relación entre las etnias sea la mejor, la justa. Pero sí quisiera saber cómo está el estado actual con las fronteras con los otros países, si existen regulaciones y también mencionaste que hay medidas que mejoraron esto de los actos terroristas, así como la ley antiterrorista. Sin embargo, he visto que hay puestos de policías y escáneres en algunos sitios. Sin embargo, no sé si existan algunos otros. Entonces me interesaría saber si existen más regulaciones. Sí, sí, con estos vecinos como Rusia, como Kazajstán, Kirguistán, tenemos relaciones estratégicas con ellos. Yo creo que porque son nuestros vecinos. Uno debe llevar bien con los vecinos, es algo básico. Y para nosotros también, y tenemos una política de diplomacia o política exterior, uno de los pilares fundamentales es llamamos la buena vecindad. Eh, por eso tenemos muchas cooperaciones, ¿no? Económicas, comerciales, pero también en otros sectores como seguridad, porque es un tema que los terroristas no pueden entrar y salir y necesitan contar con la cooperación de los países vecinos y hemos creado la cooperación de la Organización de Cooperación de Shanghai y sus principales miembros son países centroasiáticos eh, como Rusia, como Kazajstán, ¿no? Como Kirguistán, Tayikistán, etcétera. Em, y eh, estamos trabajando conjuntamente para combatir el terrorismo. Por ejemplo, llevamos a cabo patrullas conjuntas o compartir, ¿no? La información. También realizamos los ensayos conjuntos y las cooperaciones transfronterizos, algo así. Mm. Muchas gracias, señor Xu. Creo que no tenemos más preguntas.
agradecerle por habernos acompañado. Como lo decíamos al inicio de esta actividad, sin duda esta puede ser la primera parte de una serie de cooperaciones en términos de difusión sobre diferentes situaciones contemporáneas del mundo chino, como le llamamos en nuestro curso, a nivel interno del país y en sus relaciones internacionales. Algo que hemos buscado aprender en el curso, que son la mayoría de los estudiantes que nos acompañan hoy, es a comprender la importancia del rol global de China. Metafóricamente decimos que China es como el reloj del mundo hoy día. Es importante estar al pendiente de cuál es su rol, cuál es su papel en los diferentes campos y esferas para entender un poco la geopolítica del mundo en términos políticos, culturales, económicos. Entonces, es muy grato tener la posibilidad de actividades como estas. Muchas gracias a nombre de los estudiantes y del curso, pero también a nombre de la Universidad de Costa Rica y el ciclo de conferencias Noches con la Cultura China, organizado por el Instituto Confucio de nuestra Casa de Altos Estudios. No sé si quieres decir algo antes de terminar, señor Xu. No, muchísimas gracias por concedernos este espacio. De hecho, apreciamos mucho este tipo de intercambios de ideas, porque realmente aquí es un lugar, ¿no? No solamente Costa Rica, yo digo que la región, que estamos geográficamente muy lejanos y por supuesto es muy natural, hace falta de conocimiento mutuo y como diplomático, yo creo que es nuestro deber de que hacemos más trabajos para que más chinos conozcan bien Costa Rica. Mientras tanto, estamos trabajando para que más costarricenses o centroamericanos conozcan mejor a China. Por eso agradecemos mucho al profesor Ricardo Martínez y a UCR de establecer esta puente y darnos esta oportunidad de compartir con ustedes en los temas específicos. Por lo menos es un encuentro reflexivo o darles a ustedes otro aspecto de ver a China, así que puede comprender mejor a China, no solamente desde un solo fuente o un solo punto o ángulo de la vista. Y eso es muy importante como para estudiantes universitarios. Necesitamos construir esta capacidad de reflexionar, de pensar y analizar. Así que tal vez en futuro, ¿no? Tenemos más chances o ocasiones para compartir y estamos abiertos a cualquier duda, cualquier pregunta a todos ustedes, los estudiantes y también de los profesores. Y muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias, señor Xu. Y de parte de la Universidad de Costa Rica, queremos seguir teniendo muy buenas relaciones con la embajada y el gobierno chino. Es una relación de cooperación y muy importante para nosotros. Veremos qué organizamos el próximo año, sin duda alguna. A todas las personas que nos han acompañado, muchas gracias por su tiempo y solamente comentarles que las actividades sobre la cultura china continúan en la Universidad de Costa Rica. Mañana tendremos con Alondra Reyes Cedeño dos actividades. Tenemos los conversatorios Memorias de China, película del 2004 de Xiao Jiang, análisis sociológico y cultural del cine contemporáneo de China, y también el conversatorio Estudio Fílmico, Sociopolítico y Cultural de la película To Life de 1994 del director Zhang Yimou. Además, les comentamos que la próxima semana tendremos el taller El espíritu del jaguar en las tierras del tigre, a cargo de Luis Diego Chinchilla Valverde, especialista en educación holística y artes del bienestar, profesor de Tai Chi, Qigong y Kung Fu. Así que la agenda continúa antes de cerrar el año. El que quiera o quien quiera, la que quiera, más información sobre estas actividades puede revisarlo en las redes del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Hasta luego. Hasta luego.